que les presentaré el día de hoy está titulado Rehabilitación del paciente con COVID-19 posterior a su estancia en UCI. El contenido a desarrollar será el siguiente. Primero hablaremos de algunas generalidades, las complicaciones relacionadas a COVID-19, las pautas de rehabilitación después de COVID-19, qué se sabe de los resultados a largo plazo, las recomendaciones para pacientes y el gobierno por parte de la OMS y la OPS, con qué contamos en Colombia, hablaremos de algunos apartes del consenso chileno y por último las conclusiones. Antes de iniciar, quisiera resaltar que las directrices o recomendaciones relacionadas pueden cambiar rápidamente por la velocidad en que es publicada información al respecto, por lo cual llamo a la actualización constante alrededor del tema. Además, resaltar que rehabilitación en UCI es otro apartado y no es la finalidad de esta presentación. La enfermedad por COVID-19 es una infección causada por el coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2, y se informó por primera vez el 31 de diciembre de 2019. Las estadísticas indican que 1 de cada 5 individuos infectados son hospitalizados y 1 de cada 10 pueden ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos. Y la mayoría de estos pacientes críticamente enfermos experimentan el síndrome de dificultad respiratoria aguda y requieren ventilación mecánica. La comprensión de esta enfermedad aún es incompleta, particularmente en lo que respecta a sus secuelas y resultados a largo plazo, y actualmente no se conocen tratamientos eficaces para la infección por COVID-19, por lo que las medidas generales recomendadas son de apoyo y los enfoques actuales de atención descritos se basan en tratamientos que han sido extrapolados de otras condiciones de salud. Además, los estándares mínimos del equipo médico de emergencias de la Organización Mundial de la Salud recomienda que la rehabilitación sea un componente central en la atención de estos pacientes. Según los datos iniciales de China, el 81% de las personas con COVID-19 tenían una enfermedad leve o moderada, el 14% tenía una enfermedad grave y el 5% una enfermedad crítica. Esto es importante mencionarlo ya que el grueso de la población que vamos a atender como rehabilitadores se ubica entre los graves y críticos. Los casos confirmados hasta el momento a nivel nacional, hasta el día de ayer, son 562.128 y en Antioquia 72.915 y la mayoría de la población presenta una enfermedad leve. ¿Cuáles son las principales enfermedades comórbidas de los pacientes con COVID-19? Se ha reportado la hipertensión en un 55%, la obesidad dependiendo de la revisión puede ir de un 47 a 57%, la enfermedad de las arterias coronarias y los accidentes cerebrovasculares en un 32%, la diabetes mellitus en un 31% y con menor probabilidad la enfermedad hepática en un 9%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un 7%, la neoplasia maligna 6%, insuficiencia renal crónica 4%, enfermedades gastrointestinales 3%, enfermedad del sistema nervioso central menor de 1% e inmunodeficiencia 1%. Por lo tanto, los sobrevivientes que requieren rehabilitación prolongada tienen más probabilidades de ser personas mayores y de tener enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares preexistentes, lo que puede influir en su rehabilitación y sus resultados. La comorbilidad que más predomina en Colombia es la hipertensión arterial, como vemos en la gráfica del lado izquierdo del Instituto Nacional de Salud. Las complicaciones tempranas más probables son el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la sepsis o choque séptico, insuficiencia multiorgánica, lesión renal aguda y lesión cardíaca. Estas complicaciones contribuyen a la necesidad de ingresos a UCI. En un estudio realizado en China, el 20% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 presentaron cardiopatía. Las presentaciones pueden incluir arritmia, insuficiencia cardíaca, disminución de la fracción de eyección, elevación de la troponina I y miocarditis grave con función sistólica reducida. La taquicardia persistente fue común después del SARS, sin embargo, tendió a resolverse por sí solo y no se asoció con un mayor riesgo de muerte. La presencia de lesión cardíaca y las comorbilidades que la acompañan deben tenerse en cuenta para los pacientes que ingresan a rehabilitación. Se ha reportado miocarditis y elevación en los niveles de dímero D, y en otro reporte también se encontró elevación en los productos de degradación de fibrina, tipo protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada.
y positividad de anticuerpos de inmunoglobulina A, anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteína. Sin embargo, estos anticuerpos también pueden surgir de forma transitoria en pacientes con enfermedades graves y diversas infecciones, por lo cual esta asociación potencial es incierta y requiere más estudios. De forma aguda, el 36.4% de los pacientes con COVID-19 desarrollan síntomas neurológicos que incluyen cefalea, alteración de la conciencia, convulsiones, anosmia, ageusia, y el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que causa cefalea, confusión, convulsiones y pérdida visual, es una posible complicación del COVID-19. Se ha informado que la encefalitis viral es causada por COVID-19 y se han encontrado edema del tejido cerebral y degeneración neuronal parcial en pacientes fallecidos. Se plantea la hipótesis de que el COVID-19 puede aumentar el riesgo de sufrir episodios cerebrovasculares agudos. En un estudio retrospectivo de un solo centro donde se tuvieron en cuenta más o menos 200 pacientes ingresados por UCI por COVID-19 en Wuhan, encontraron que 13 pacientes, es decir, el 5.9%, desarrollaron eventos cerebrovasculares agudos. De estos, 11 tuvieron ictus isquémico agudo correspondiente al 5%, y uno tuvo trombosis del seno venoso cerebral y uno tuvo hemorragia intracerebral. Otros estudios de Wuhan también han informado prevenciones similares, pues eventos similares de cerebrovasculares agudos en asociación con una infección grave. Aquí vemos que no es infrecuente encontrar un síndrome de Guillain-Barré asociado a COVID-19. Incluso se ha documentado que puede ser la primera o la única manifestación de la enfermedad. En la literatura se encuentra que las variantes más frecuentes son la sensitivo-motora axonal o desmielinizante. Quise averiguar hasta el momento cuántos casos se han documentado entre el Hospital San Vicente Fundación y la León 13. En total van 3 casos entre las dos instituciones, y una residente de neurología de la Universidad de Antioquia está preparando la publicación de estos, y las variantes encontradas han sido las que predominan en la literatura mundial. Los mecanismos por los cuales el SARS-CoV-2 da como resultado una lesión cardíaca no se conocen bien, aunque se puede considerar pues como unas teorías plausibles. El tejido cardíaco humano posee un nivel de expresión relativamente alto de receptores de enzima convertidora de angiotensina, y el SARS-CoV-2 tiene afinidad por este. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 puede infectar directamente el tejido miocárdico, particularmente en casos de viremia avanzada. Esa infección puede resultar en una respuesta inflamatoria localizada con miocarditis subsiguiente, que conduce a una lesión cardíaca aguda y la posibilidad de arritmias o insuficiencia cardíaca. Además de los informes de casos, los hallazgos post-mortem en pacientes con COVID-19 han demostrado la presencia de un infiltrado miocárdico inflamatorio mononuclear que potencialmente pues, apoyaría esa hipótesis. Además, las neuronas y las células gliales también expresan receptores de enzima convertidora de angiotensina, entonces el SARS-CoV-2 puede afectar el sistema nervioso central. Otras complicaciones son la polineuropatía o miopatía del paciente crítico. De hecho, en un estudio de pacientes hospitalizados en UCI con síndrome de dificultad respiratoria aguda, hasta el 46% de los pacientes presentaron polineuropatía del paciente crítico. Entre un 48 y 96% presentaron miopatía del paciente crítico. Este tipo de complicaciones dificulta la desconexión de la ventilación mecánica y se ha asociado con dolor, fatiga, disfagia, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y pérdida cognitiva. Y los pacientes tienden a recuperarse de forma más completa de la miopatía y de forma más rápida que de la polineuropatía. Sin embargo, con ambas afectaciones, la debilidad, la pérdida de la función, se da una debilidad, una pérdida de la función y la calidad de vida que pueden persistir hasta 2 años o incluso más. En cuanto al síndrome de poscuidados intensivos, se describe por separado de la polineuropatía o miopatía del paciente crítico y se asocia con una función pulmonar reducida, más que todo un patrón restrictivo, debilidad en la fuerza de los músculos respiratorios, una extensión deficiente de los extensores de rodilla y una fuerza de prensión y de las extremidades superiores también reducida. También se puede definir como un deterioro nuevo
o que empeora en el estado de salud física, cognitiva o mental, que surge después de una enfermedad crítica y persiste después del alta en el ámbito pues, de la atención aguda. ¿Y qué se sabe de la asociación entre la posición prona y la lesión de nervio periférico? Para efectos académicos traigo un caso que me compartió el doctor David Genei de un paciente de 54 años, hospitalizado en julio del presente año con falla ventilatoria hipoxémica, con neumonía grave por SARS-CoV-2, quien requirió un protocolo de pronación por una semana, en paciente diabético y obeso, y refería calambre en la pierna izquierda y dificultad para la marcha. Previo al examen físico, como es importante tener en cuenta, se cumple todos los protocolos de protección instaurados por la institución, se encuentra una apariencia del tibial anterior y extensores de los dedos izquierdos de 1/5, los derechos estaban 5/5, los plantiflexores bilaterales eran de 5, en cuádriceps estaba de 4/5 y los reflejos osteotendinosos, rotulianos y aquilianos era de una cruz simétricos. En las conducciones motoras no hubo respuesta al estimular el nervio peroneal izquierdo captando en el extensor corto de los dedos y el tibial anterior. Y no se obtuvo respuesta del peroneal superficial izquierdo. Al realizar la electromiografía de aguja se encontró agudos positivos, reclutamiento reducido, patrón de interferencia reducido en los músculos tibial anterior y peroneo largo izquierdo. Este estudio fue concluido como unos hallazgos sugestivos de una afectación axonal parcial severa del nervio fibular común izquierdo distal a la inervación de la cabeza corta del bíceps y en ese momento no cumplía criterios para polineuropatía. ¿Qué encontré en la evidencia con respecto a esto? Este artículo publicado el 2 de julio describe 11 pacientes a los que se le diagnosticó una lesión de nervio periférico adquirida, sea focal o multifocal, en asociación a la posición prono en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda a COVID-19. La mayoría de estos atrapamientos ocurrieron en el miembro superior con un 83.3%. Los sitios de lesión más frecuentes fueron el nervio cubital con un 27.7% y el nervio radial con un 16.6%. Y el tronco inferior del plexo braquial también con un 16.6%. Solo un paciente presentó neuropatía del peroneal profundo, por lo cual se debe considerar la protección tanto del codo, el brazo, el hombro y la cabeza del peroné, y en ese sentido se podría decir que posiblemente la lesión aislada del peroneal común del paciente del caso que acabo de mostrar puede estar asociada a la posición prono, pues además de sus patologías de base como la obesidad y la diabetes. ¿Qué se encuentra sobre amputación y COVID? En un hospital en Italia se observó que el número de amputaciones de miembro inferior realizado entre marzo y abril de 2020 fue significativamente mayor el número realizado en el mismo periodo del 2019. Ellos realizaron 9 amputaciones y durante el periodo del 2020 y 5 amputaciones realizadas en el 2019, en el mismo periodo. Es decir, hubo un aumento casi del 50%. Ellos consideran que esto se ha debido a que durante la pandemia ha ocurrido un mal control de enfermedades de bases y la persona consulta menos. En otro estudio se encontró que la amputación de una extremidad era significativamente más común en pacientes con COVID-19 con una P estadísticamente significativa de 0.02. Esto se lo atribuyen a que los pacientes con COVID-19 presentan un aumento de eventos trombóticos. En cuanto a las secuelas cognitivas, al realizar una evaluación neuropsicológica, el promedio fue de 1.5 desviaciones estándar por debajo del valor ajustado por la edad. Entre estos pacientes, el 26% tenían puntuaciones 2 desviaciones estándar por debajo de la media de la población, similar a las puntuaciones de los pacientes con enfermedad de Alzheimer leve. Y al repetir la prueba a los 12 meses, no mostró muchos cambios. El deterioro cognitivo puede afectar, tiene una afectación alta, un 70-100% de los pacientes al alta, el 46-80% todavía lo tienen un año después y el 20% lo tienen todavía 5 años después.
Todos los componentes de la cognición pueden verse afectados, como incluida la atención, las habilidades visoespaciales, la memoria. Y estos datos no son específicos, hay que tener en cuenta que no son específicos de COVID-19. Dentro de las secuelas psicológicas, después de 2 años, prevalecen el trastorno de estrés postraumático en un 22 o un 24%, la depresión en 26 a 33% y la ansiedad generalizada entre 38 y 44%. Estos también se han informado como preocupaciones posteriores al COVID-19, acompañado de una reducción severa en la calidad de vida y en la función. Uno de los mayores factores de riesgo de trastornos del estado de ánimo posteriores al síndrome de dificultad respiratoria aguda es la enfermedad psiquiátrica premórbida. Otros riesgos incluyen como el desempleo, el consumo de alcohol y un uso mayor de opioides. Y los miembros, hay que tener en cuenta que los miembros de la familia también pueden sufrir trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión, y pueden tener dificultades para gestionar sus nuevos roles como cuidadores. Los sobrevivientes de síndrome de dificultad respiratoria aguda con ventilación mecánica han informado complicaciones como estenosis traqueal, osificación heterotópica, contracturas, capsulitis adhesiva, úlceras por decúbito, disfonía, pérdida de la dentadura, pérdida auditiva neurosensorial y tinnitus. ¿Cuántos de estos pacientes pueden necesitar cuidados posagudos? En un estudio, el 30% de los pacientes hospitalizados con sepsis, es decir, que tienen una tasa de mortalidad similar a COVID-19, requirió atención en un centro y otro 20% requirió atención médica domiciliaria. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el virus puede persistir en la cavidad orofaríngea y en las heces de un paciente hasta 15 días después de que se declare curado del COVID-19. Es decir, sin fiebre, sin síntomas respiratorios, 2 pruebas de frotis negativas. Esto es de particular preocupación porque aún pueden transmitir el virus, infectando potencialmente a otros pacientes en instalaciones de rehabilitación. Debido a esto, se ha recomendado 14 días adicionales en cuarentena, pero vemos que dependiendo de las instituciones, estos tiempos varían. ¿Cuáles son las sugerencias para una unidad de rehabilitación? Esas sugerencias sobre el diseño de una unidad de rehabilitación hospitalaria en la época de COVID-19 y los procedimientos a seguir se basan en su mayoría en las experiencias de China e Italia y se sugiere una unidad o área separada para la rehabilitación en pacientes post-COVID-19 y otros pacientes que llegan a la unidad. Dependiendo de la necesidad, se ha sugerido que se deben utilizar instalaciones especializadas para tratar a los pacientes después del COVID-19. Los ejemplos pueden incluir hospitales rurales infrautilizados y los pacientes y se recomienda también que los pacientes deben permanecer en sus habitaciones en el momento, pues, como de estos tratamientos. La terapia grupal y la terapia en gimnasios de rehabilitación deben estar prohibidas y los pacientes pueden ser enviados a casa tan pronto como la familia pueda cuidar del paciente. La unidad de rehabilitación es también recomendada por la Organización Mundial de la Salud en esta guía de tratamiento publicada el 27 de mayo del 2020. Los implementos también hay que tener en cuenta que los implementos que se compartan deben descontaminarse entre pacientes. Siempre que sea posible, se debe utilizar el equipo de un solo uso, minimizar la cantidad de personal que ingresa a la habitación de un paciente. La práctica de marcha debe realizarse en partes del hospital que no se utilicen comúnmente. Los pacientes y los terapeutas deben usar mascarillas quirúrgicas y los pacientes deben mantenerse separados al menos 2 metros y evitar hablar o comer uno enfrente de otro. Las sugerencias dirigidas al personal incluyen que si se va a estar expuesto a aerosoles, ahí es ese momento es que deben usar niveles más altos de elementos de protección personal. Los profesionales de la salud se recomienda que deben usar uniformes en el trabajo, ducharse y cambiarse de ropa antes de ir nuevamente a casa. Y el personal de rehabilitación puede dividirse en 2 equipos para trabajar de forma independiente uno de otro, ya que si varios miembros de un equipo se enferman, el otro equipo puede hacerse cargo. Quise traer la experiencia del Hospital San Rafael de Milán. Ellos tienen establecido cómo debería ser el flujo clínico
de pacientes con COVID-19 desde las salas de cuidado agudo hasta el regreso a casa. Cada transición entre las diferentes unidades es discutida y decidida por el equipo multidisciplinario después de la fase aguda, que dura un promedio de 10 días, y de acuerdo con los resultados de los hisopos, así como las capacidades funcionales de los pacientes. Los pacientes deben ser admitidos en las salas de rehabilitación COVID-19 con una duración promedio de 10 días, o en la de cuarentena durante al menos 14 días, o en sala de rehabilitación post-COVID-19 durante 10 días. Después de la rehabilitación en cuarentena o post-COVID, los pacientes pueden regresar a casa y continuar la rehabilitación según sus necesidades bajo la supervisión de especialistas del hospital que utilizan la unidad de telemedicina. Para ingresar a los pacientes a la unidad de rehabilitación de COVID-19, los criterios a tener en cuenta son que el paciente pues, haya sido dado de alta de las salas de cuidados agudos, y que aún presentaban un hisopo positivo, una FIN o Functional Independence Measure menor de 100, sin fiebre durante al menos 4 días, una saturación estable de oxígeno, sin necesidad de asistencia respiratoria, o si la requería, que no sea mayor a 4 litros por minuto. En esta unidad también el tratamiento irá dirigido al desacondicionamiento físico, a mejorar la fuerza, a mejorar el equilibrio, realizar intervenciones en la recuperación y adaptación de actividades de la vida diaria mediante apoyo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Para los déficits cognitivos se debe proporcionar entrenamiento neuropsicológico y sesiones de asesoramiento y apoyo psicológico en caso de déficit cognitivo como desorientación o confusión. Y adicional al fin, se utilizan algunas escalas de calificación para las evaluaciones funcionales y seguimiento de los pacientes. Entre ellas está el Mini-Mental, la evaluación cognitiva de Montreal, el índice de Bartel modificado, la escala de equilibrio de Berg, la calificación de Borg, la prueba de caminata de 6 minutos, que esta se realizará antes del alta. Para que el paciente ingrese a la sala post-COVID-19 debe haber cumplido con 2 frotting negativos consecutivos a intervalos de 24 horas y con áreas de dependencia en la evaluación, en fin. La sala posterior a COVID-19 se constituyó así como una sala de rehabilitación tradicional y se aplican los mismos procedimientos de rehabilitación realizados en la unidad COVID-19. La duración promedio, como habíamos dicho, es más o menos de 10 días. También establecen una sala de baja intensidad para admitir pacientes clínicamente estables, con reducción en las actividades mínimas de la vida diaria y que necesitan un periodo de vigilancia prolongado durante al menos 2 semanas. Eso permitió dar 3 opciones diferentes al final de la rehabilitación u hospitalización posaguda. Una, que es el alta domiciliaria con vigilancia clínica programada, y aplica para todos los pacientes con hisopos negativos y actividades de la vida diaria y fin que no muestran áreas de dependencia. El segundo escenario es alta domiciliaria con rehabilitación ambulatoria para pacientes con hisopos negativos, pero con un área de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria y un fin mayor de 110. Y el último escenario, paciente para una alta y transferencia a cuarentena para pacientes con actividades de la vida diaria normales y sin áreas de dependencia, pero con hisopos positivos. También se recomienda la presencia de una unidad de telemedicina y rehabilitación para monitorear a los pacientes en cuarentena y asegurar la continuidad de la atención a los pacientes con COVID-19, pero también a los pacientes que no tienen COVID-19. Esta atención a distancia de los pacientes puede ampliarse para ayudar a los cuidadores en la asistencia diaria de los pacientes, hacer rehabilitación respiratoria, incluso la telemedicina es útil para la monitorización remota de ejercicios prescritos y para monitorizar el estado de saturación de oxígeno y los parámetros cardiovasculares. Las principales áreas de intervención en la telerehabilitación que deben adaptarse al estado del paciente son el entrenamiento cognitivo, la movilidad, el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento de marcha. Sin embargo, este tema de telemedicina requiere una charla especial para la misma porque requiere cumplir con unas características puntuales para poder realizarse. ¿Qué debe cumplir la fase post-UCI de rehabilitación?
La importancia de rehabilitación después del COVID-19 se ha enfatizado de acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud, CIF, y cada paciente debe ser evaluado en su totalidad por todo el personal de atención médica y se debe crear un plan de tratamiento adecuado junto con el paciente y el equipo, teniendo en cuenta los deseos y metas del paciente. En la fase posaguda, que es la que estamos revisando, se debe incluir el entrenamiento de los músculos inspiratorios y se puede añadir respiración profunda y lenta y el uso de dispositivos de presión expiratoria positiva según las necesidades evaluadas. De hecho, en un ensayo clínico controlado, mostró una mejora significativa en la función respiratoria, la resistencia y la calidad de vida a partir de 2 sesiones de 10 minutos de rehabilitación pulmonar por semana durante 6 semanas tras el alta de cuidados intensivos. Los pacientes deben ser monitoreados de cerca para detectar dificultades para respirar y también disminución en la saturación de oxígeno menor a 95%, una presión arterial menor de 90-60 o mayor a 140-90, la frecuencia cardíaca mayor de 100 y temperatura mayor de 37,2, fatiga excesiva, dolor torácico, tos, visión borrosa, mareo, sudoración, pérdida de equilibrio o cefalea. La evaluación funcional debe incluir la amplitud de movimiento articular y como había mencionado previamente, se debería aplicar pues algunas escalas como mencionamos. La fisioterapia debe comenzar en el entorno hospitalario agudo y continuar después del traslado a rehabilitación hospitalaria. La movilización temprana debe incluir cambios posturales frecuentes respetando el estado hemodinámico y respiratorio del paciente. Los ejercicios activos de las extremidades deben ir acompañados de un fortalecimiento muscular progresivo. El reacondicionamiento aeróbico se puede lograr con caminata por tierra o ergometría de brazos. Inicialmente la actividad aeróbica debe mantenerse a menos de 3 METs y se debe incorporar el trabajo de equilibrio. Los estudios sobre la efectividad de las intervenciones con ejercicio después del SARS muestran beneficios para la resistencia, el consumo máximo de oxígeno y la fuerza. La terapia ocupacional debe centrarse en las actividades de la vida diaria y en la orientación instrumental de las actividades de la vida diaria, así como en intervenciones dirigidas a facilitar la independencia funcional y preparar a los pacientes para el alta. Los terapeutas ocupacionales también deben abordar los cambios cognitivos. Los fonoaudiólogos deben evaluar y tratar la disfagia y las alteraciones de la voz resultantes de una intubación prolongada y también abordar la fuerza, coordinación respiratoria y problemas de comunicación. Los chinos han sugerido técnicas de la medicina china como el tai chi, el mnemónico de 6 caracteres de Qigong, la respiración guiada y el Qigong Baduanyin. Y debería incluirse la educación sobre la importancia de un estilo de vida saludable. ¿Qué se sabe de los resultados a largo plazo? En este estudio publicado en mayo del 2020, que tuvo como objetivo determinar los resultados clínicos a largo plazo en supervivientes de infecciones por coronavirus, del síndrome respiratorio agudo severo SARS y del síndrome respiratorio del Oriente Medio MERS, tras la hospitalización o el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, se hizo con la finalidad de informar a los médicos de rehabilitación sobre esto, pues, sobre estos desenlaces, para anticipar problemas similares en los sobrevivientes de COVID-19 y planificar intervenciones y servicios para la entrada, pues, para la entrada oportuna y la restauración de la función de estos individuos. Los estudios debían realizar un seguimiento de los pacientes durante un mínimo de 3 meses después del ingreso o 2 meses después del alta para ser incluidos en esta revisión. Así se incluyeron en total 28 estudios y 23 en el metaanálisis. Las cortes estudiadas eran de Beijing, Hong Kong, Guangzhou, Singapur, Taiwán, Corea y Canadá. Un total de 18 estudios informaron resultados de la función pulmonar de los supervivientes de coronavirus. A los 6 meses posteriores al alta, las anomalías en la capacidad de difusión de monóxido de carbono, capacidad vital forzada y capacidad pulmonar total fueron más prevalentes que las anomalías en el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el BEF1. La mayoría de estas anomalías mejoraron después de 6 meses
pues, del alta. Sin embargo, la prevalencia de deterioro de la capacidad de difusión de monóxido de carbono se mantuvo considerablemente 6 meses después del alta. El compromiso respiratorio es uno de los problemas físicos clave en los sobrevivientes de SARS y MERS, y el deterioro es de naturaleza principalmente restrictiva, como lo habíamos mencionado en un apartado, con predominio de las anomalías en la capacidad de difusión de monóxido de carbono, capacidad vital forzada y capacidad pulmonar total. Por eso es supremamente importante que dentro del grupo interdisciplinario tengamos un terapeuta respiratorio. 5 estudios informaron resultados de tolerancia al ejercicio en supervivientes de coronavirus. Los pacientes parecen mejorar significativamente con el tiempo al evaluarlos con la prueba de caminata de 6 minutos. 6 estudios informaron comorbilidades psicológicas. Todos los estudios que informaron prevalencia de estas afecciones psicológicas tuvieron periodos de seguimiento de más de 6 meses, y la prevalencia de diferentes condiciones psicológicas fue muy alta, con estimaciones agrupadas de 38.8% para trastornos de estrés postraumático, 33% para depresión y 30% para ansiedad. 5 estudios informaron resultados de calidad de vida, y el análisis agrupado mostró que la puntuación media para 8 dominios del SF-36 era sustancialmente más baja en los supervivientes de coronavirus que los valores normativos, pues, en personas sanas, así como para las personas con enfermedades crónicas derivadas, pues, como que uno ve en la literatura. Los dominios que puntuaron particularmente más bajos que en los individuos sanos y en esas condiciones crónicas fueron las limitaciones en los roles debido a la salud física y emocional. Y parece haber alguna mejora en estos dominios más allá de los 6 meses, pero las puntuaciones aún eran más bajas que las que de los pacientes sanos y con enfermedades crónicas. Teniendo en cuenta que la rehabilitación pulmonar ha mostrado resultados positivos en pacientes con fibrosis, dicha intervención, si se emplea en una etapa temprana, tiene el potencial de mejorar los resultados a largo plazo. Desde la rehabilitación temprana, que combina la movilización con ejercicios de fortalecimiento, puede mejorar la tolerancia al ejercicio en estos grupos de pacientes, ya que existe evidencia sustancial de una mejoría en la debilidad y la independencia funcional. Aproximadamente un tercio de los sobrevivientes de SARS y MERS pueden tener afecciones psicológicas, como las mencionábamos, y estas estimaciones son mucho más altas que la prevalencia de estas afecciones informadas como parte del síndrome post-UCI. Esto indica que el impacto duradero en la salud mental no se debe únicamente a una enfermedad grave, sino también factores como el miedo, el estigma y las dificultades, el cumplimiento de la cuarentena. Y no es posible concluir si los resultados a largo plazo identificados en los pacientes SARS y MERS también ocurrirán en los sobrevivientes del COVID-19. Sin embargo, como el SARS y el MERS pertenecen a la misma familia de virus que el COVID-19, las características clínicas son similares y podrían extrapolarse estos resultados. La OMS cuenta con un documento muy bueno para compartir con nuestros pacientes. Las recomendaciones y dar recomendaciones para mejorar la ventilación pulmonar, para hacer ejercicio en casa, incluyendo calentamiento, ejercicio aeróbico, ejercicios de fuerza para miembros superiores e inferiores. Quise traer como algunas imágenes de los ejercicios y posiciones sugeridas por el manual. Por último, este manual incluye recomendaciones para la alimentación, estrés, ansiedad o depresión, problemas de memoria o atención, disfonía y actividades de la vida diaria. La Organización Panamericana de la Salud incluye varias de las recomendaciones que he presentado durante la charla. Por ello, solo quise traer esta que habla específicamente de las medidas que debe tomar el gobierno en relación al proceso de rehabilitación. Entre ellas, que será necesario establecimientos de transición que ofrezcan rehabilitación para posibilitar el alta temprana de las instituciones donde atiende la enfermedad de forma aguda. ¿Con qué contamos en Colombia? En Colombia existe un manual práctico para desarrollar programas de rehabilitación hospitalaria encaminados a la prevención y manejo del desacondicionamiento físico en los pacientes con COVID-19. En su construcción participó la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, la Gobernación de Boyacá, entre otros.
Se presenta en este manual un flujograma que incluye la evaluación de la red de apoyo, la evaluación funcional previa a través del índice de Bartel, el riesgo de caídas y fragilidad. Identifica contraindicaciones relativas y absolutas para la movilización y se debe evaluar el estado de conciencia a través de la escala de agitación, sedación de Richmond, RASS, y la escala de despertar y comprensión, Standardized Five Question Scale. Con esta información se puede definir si el paciente puede ser parte del primer grupo, que es el grupo A, que incluye pacientes inconscientes. Ya ahorita explicaré con detalle qué significa cada grupo. En caso tal que el paciente no haga parte del grupo A, el paso a seguir es evaluar la fuerza muscular, evaluando flexores de codo y cuádriceps, y si la fuerza de alguno de estos es mayor a 3, ingresará en el grupo B en el caso de los flexores de codo y el grupo C en caso del cuádriceps. Si el paciente tiene una fuerza global mayor de 3, pero con un alto riesgo de caídas, pasará al grupo de rehabilitación D, y si no tiene alto riesgo de caídas, pasará al grupo de rehabilitación E. La escala S5Q es una escala utilizada en pacientes críticamente enfermos para tamizar el despertar y la comprensión. En esta escala se realizan 5 preguntas. Cuando el paciente logra completar mínimo 3 de estas actividades, se considera que el paciente tiene un despertar y una comprensión adecuada y se puede proceder con la evaluación de la fuerza de las extremidades con el fin de clasificar la movilidad del paciente. ¿En qué consiste entonces cada una de las etapas? Como mencioné, el grupo A es para pacientes inconscientes, que no es el tema a tratar hoy, pero mencionaré algunas características. La idea es realizar movilidad pasiva y posicionamiento articular 3 veces al día, de un set de 5 movimientos por articulación y posicionar semisentado a 45 grados. El estiramiento muscular se realizará 20 minutos al día en total y debe incluir articulaciones de más riesgo de contractura, como es el codo, el tobillo, la cadera, la rodilla y el hombro. En los pacientes del grupo B se encuentran conscientes y colaboradores y se puede realizar cambios de posición en la cama realizando rolados activos, posicionamiento en sedente durante 20 minutos 3 veces al día. Esta actividad puede coincidir con los periodos de alimentación del paciente. El entrenamiento de equilibrio en sedente, preferiblemente con supervisión de fisioterapeuta y auxiliares. Se puede hacer un fortalecimiento muscular de miembros superiores y grupos de músculos posturales. Y lograr una transferencia por fuera de la cama. Se puede usar el cicloergómetro, si hay disponibilidad, de forma pasiva 20 minutos. Los pacientes del grupo C se encuentran conscientes y colaboradores y logran la flexión de codo venciendo la gravedad. Entonces, la idea sería realizar fortalecimiento muscular de miembros inferiores, enfatizar pues, en cintura pélvica y extensores de rodilla, fortalecer músculos de miembros superiores y grupos musculares posturales, el equilibrio en sedente en el borde pues como de la cama, también usar la cicloergometría, preferiblemente a intervalos y realizar 3 a 5 veces a la semana y empezar pues descarga de peso en bípedo con apoyo de 2 personas. Ellos plantean incluso el uso de arnés si está disponible. En el grupo D, el paciente se encuentra consciente, colaborador, logra flexión de codo y extensión de rodilla venciendo gravedad y tiene riesgo de caídas. Entonces se busca un fortalecimiento muscular de cintura escapular y pélvica y extensores de rodilla, fortalecimiento muscular de miembros superiores y grupos musculares posturales, un entrenamiento en transferencia activa a la silla y movilización fuera de la cama. En esto, si logra un bípedo con ayuda de 2 miembros del equipo, puede progresar a descarga de peso activa con caminador y realizar movilizaciones activas en sedente o bípedo, siempre con ayuda de una persona por el alto riesgo de caídas. Esta etapa debe ser realizada por fisioterapeutas si está el recurso humano disponible y enfatizar en educación al paciente acerca de los ejercicios de rehabilitación y movilidad de forma segura e independiente. También se apoya el uso de cicloergometría activa. Hacen una anotación que en caso de que el paciente sea colaborador y según el acceso a la tecnología de la comunicación, se puede usar videos o folletos gráficos de ejercicios en cama para dar las instrucciones de la terapia.
En el grupo E, el paciente se encuentra consciente, colaborador, realiza flexión de codo, extensión de rodilla venciendo gravedad y no hay riesgo de caídas. Entonces aquí se enfoca en fortalecimiento muscular contra resistencia en miembros superiores, entrenamiento de equilibrio con aumento de la exigencia, es decir, ya vamos a usar semitándem, tándem, marcha con pequeños obstáculos, ejercicios propioceptivos en superficies estables e inestables, transferencia de peso de una extremidad a otra, en fin. El entrenamiento de marcha con progresión a escaleras, caminata corta y diaria dentro de la habitación, aumento progresivo de la distancia y también hacen la recomendación de la cicloergometría en miembros inferiores. El entrenamiento respiratorio en el paciente ya estable se realiza en sesión de 10 minutos, 2 veces a la semana. Se busca un movimiento de expansión torácica con elevación de hombros, entrenar en respiración abdominal lenta y profunda para favorecer la movilidad del diafragma y mejorando la relación ventilación-perfusión. Y se usa el dispositivo inductor de presión expiratoria positiva si está disponible, y el cual pues ayudará a la movilización de secreciones, y esto no hay que usarlo siempre. Para la rehabilitación funcional se debe evaluar y abordar los cambios cognitivos que afecten la independencia funcional, estimular independencia funcional para la alimentación, el baño y el vestido, estimular orientación en espacio y tiempo, razonamiento, memoria, buscando alcanzar una situación basal premórbida, y evaluar y estimular la independencia en las actividades de la vida diaria, instrumentales como no instrumentales. Implementar pues estrategias de adaptación y dispositivos de asistencia y conservación de energía que favorezcan la independencia funcional, y preparar y planificar para el alta, incluyendo en plan casero de actividades y seguridad en el hogar y apoyo a los cuidadores. La rehabilitación de la disfonía y disfagia, la evaluación y manejo de la disfonía no se considera prioritario, y debido a que el riesgo de infección en pacientes con COVID-19 es alto durante el contacto estrecho y la tos, estas actividades se han de posponer para el ámbito ambulatorio. La valoración e intervención por fonoaudiología en pacientes con COVID-19 sí debe ir encaminada a evaluar la disfagia y fuerza de músculos inspiratorios. El tratamiento de la disfagia se considera como procedimiento de alto riesgo de infección y su evaluación clínica directa no se recomienda de rutina. Entonces, y realizar pues el test de tamizaje de disfagia al lado de la cama usando los elementos de protección personal para procedimientos generadores de aerosoles. Entonces, en este caso no deberíamos usar mascarilla quirúrgica, sino una N95. El test de deglución de 3 onzas de agua no requiere el contacto directo con el paciente, y aquí mencionan que no requiere ser implementado por personal especializado. Y procedimientos como la videocine de deglución se deben posponer hasta que el paciente no sea contagioso. También tenemos que la Asociación Colombiana de Infectología publicó un consenso donde incluye un apartado de rehabilitación, y una de las cosas que resalta es el inicio de rehabilitación pulmonar temprana en pacientes que presentaron formas severas de la enfermedad y requirieron soporte ventilatorio. Para ir finalizando, voy a presentar algunas recomendaciones del consenso interdisciplinario de rehabilitación para personas adultas post-COVID-19 realizada por los profesionales chilenos y publicadas este mes de agosto. Este consenso apoya las recomendaciones previamente presentadas para la unidad de rehabilitación en personas post-COVID-19. Se dan recomendaciones de la valoración de la función pulmonar post-alta por COVID-19. Se sugiere la evaluación de la capacidad de difusión pulmonar 3 meses posterior al alta. La literatura ha mostrado que el 47% de las personas tienen alterada la difusión pulmonar al alta, 26 al mes posterior a la infección, mientras que a los 3 meses otro estudio muestra alteraciones cercanas a un 16%. Se sugiere la evaluación de la espirometría 3 meses después del alta, y la literatura ha mostrado que cerca del 15% de las personas muestran un patrón restrictivo. La aplicación ya de pruebas de esfuerzo cardiopulmonar es preferible solo en aquellas personas que desarrollen complicaciones vasculares, que pudiesen desarrollar hipertensión pulmonar crónica, tromboembólica, y en caso de intolerancia al ejercicio sin una causa clara. Para evaluar el estado funcional general de cualquier persona independiente de su categoría, se sugiere aplicar la nueva escala del estado funcional post-COVID-19, PCFS, y que fue propuesta por un grupo europeo en julio y ya está validada en español por este grupo chileno.
En su lado izquierdo se ve la versión original en inglés y en el lado derecho la versión ya validada en español. Dependiendo de lo que el paciente logra o no logra hacer en su hogar, trabajo o si presenta síntomas de depresión, ansiedad o dolor, se puede clasificar dentro de los 5 grupos. El grado 0 es sin limitación funcional. El grado 1, limitación funcional insignificante. El grado 2, limitación funcional leve. El grado 3, limitación funcional moderada. Y el grado 4, limitación funcional severa. La clasificación permitirá establecer 3 grupos junto a sus respectivas modalidades de atención, considerando la factibilidad de implementación en cada caso. Entonces, como vemos, el grado 0 a 2 puede tener una modalidad telerehabilitación y o presencial, el grado 3 una modalidad telerehabilitación y o presencial y definitivamente el grado 4 una modalidad de atención presencial. En relación a la dosificación del ejercicio, según el compromiso funcional, se describe lo siguiente. El compromiso funcional leve a moderado, el ejercicio aeróbico debe iniciarse a una baja intensidad, es decir, un Borg modificado de 3, debe mantenerse a menos de 3 equivalentes de metabólicos y progresar a una intensidad moderada, es decir, un Borg de 5. Tiene una baja duración, aumentando gradualmente hasta lograr 20 a 30 minutos. La frecuencia sería de 3 a 5 sesiones por semana durante un periodo mínimo de 6 semanas. Cuando ya hay un compromiso funcional severo, probablemente tendrá mayor disfunción y limitación cardiovascular y periférica, ya sea frente a la actividad física cotidiana y ejercicio físico. Sin embargo, las intervenciones deben ajustarse con el mismo objetivo de recuperar su capacidad funcional mediante actividades funcionales instrumentales en una etapa inicial y progresar de acuerdo a la evaluación de la funcionalidad. Se debe evaluar la necesidad de oxigenoterapia si presenta hipoxemia. ¿Qué quiere decir eso? Una saturación menor del 90% o que se reduzca una reducción relativa hasta un 5% con una duración de pues más o menos 5 minutos que persista esta disminución. 2 puntos importantes que resalta este consenso es que en el equipo interdisciplinario deben estar psicólogos y trabajadores sociales para acompañar al paciente como a su familia, ya que como he mencionado durante la charla, nuestros pacientes pueden desarrollar alteraciones cognitivas y sobre la salud mental, donde destacan trastornos de la ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático. Y el trabajador social nos permitirá evaluar el entorno sociofamiliar, identificar vulnerabilidades, analizar habilidades y fortalezas de las familias o de personas significativas y con ello establecer un plan de intervención con la vinculación tanto de la persona como de la familia. Mencionan puntos importantes a abordar como el estado nutricional y señalan que en toda la persona con COVID-19 es importante realizar una evaluación nutricional antropométrica, y realizar una encuesta alimentaria que permita determinar la suficiencia alimentaria del sujeto. Además, establecer recomendaciones específicas para el personal de salud que atiende a las personas post-COVID-19, tanto en detección y pesquisa temprana de signos y síntomas urológicos, ginecológicos y o coloproctológicos, pues que requieran tratamiento y rehabilitación pelviperineal. Las conclusiones de mi presentación son las siguientes. La mayoría de la información con la que se cuenta para la rehabilitación de pacientes COVID-19 parte de extrapolar resultados de otros síndromes de dificultad respiratoria aguda. La red de apoyo juega un papel fundamental en la rehabilitación post-UCI. Tanto las guías como consensos, como manuales coinciden en que la rehabilitación debe abordarse según objetivos y para ello se debe evaluar las características clínicas de cada paciente. Además, el trabajo debe ser en pro del paciente, debe ser interdisciplinario. El grupo interdisciplinario debería incluir al médico fisiatra, al terapeuta ocupacional, al terapeuta físico, al psicólogo, al trabajador social y al terapeuta respiratorio. Las principales secuelas en estos pacientes son cardiovasculares, neurológicas, cognitivas y psicológicas. Y aunque existen enfermedades de base que pueden empeorar los desenlaces en estos pacientes, la enfermedad por sí misma y su tratamiento puede ocasionar complicaciones como enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, amputaciones, lesión de nervio periférico, lo cual nos va a cambiar todo el panorama de rehabilitación.
Dado que existen reportes de neuropatías asociadas a la posición prono, se deben tomar medidas de prevención dentro de las instituciones. Y finalmente, ante una situación de pandemia, la telerehabilitación puede ser una herramienta de ayuda. Para cerrar, quise traer la siguiente frase de John F. Kennedy: en la crisis, sé consciente del peligro, pero reconoce la oportunidad. Muchas gracias.